curso Cambio Climático, Economía Ambiental y Estilo de Desarrollo tiene quizás dos objetivos. Uno es tratar de introducir a las personas en el uso de instrumentos económicos para la gestión de la política ambiental, tratar de vincular esa política ambiental con los temas de cambio climático. No es tan directa la relación porque los problemas ambientales existen desde antes del problema de cambio climático, entonces muchos instrumentos existen para resolver ciertos problemas ambientales y no necesariamente para resolver problemas de cambio climático. Y el tercer objetivo, segundo objetivo, es convencerlos a ustedes de cuáles son los requerimientos mínimos de economía, de estadística y econometría que necesitan saber para poder entender las barbaridades que hacemos los economistas para resolver los problemas ambientales y el cambio climático. Entonces, en esa línea, el curso tiene 4 partes o 5. La primera es una introducción, que es la que estamos haciendo ahora, donde vamos a hablar de aspectos generales del cambio climático. Estos aspectos generales probablemente ustedes... ¿Ahí? ¿Sí? Bueno, esto es el problema del... Yo soy medio histriónico, entonces necesito mover las manos, entonces voy a estar con esto para arriba, para abajo. Bueno, ahí vamos a ver cómo funciona. Es muy probable que muchos de ustedes sepan más que yo del primer tema, de aspectos generales del cambio climático, pero la idea es tener una visión de cómo los economistas abordamos este problema. ¿Cuál es? ¿No se escucha? Sí, no, en la... Lo que pasa es que ellos necesitan el micrófono, sí, porque se acopla esto. Ahí sí. ¿Alguien tiene algo para fijarme esta mano acá? Una banda. Bueno, ahora sí, ¿se escucha mejor? Bueno, es muy probable que ustedes sepan más de cambio climático que yo. Yo les voy a mostrar lo que los economistas usamos de esta área de cambio climático, los economistas ambientales, y cómo utilizamos instrumentos económicos. Entonces pueden haber cosas un poco más controversiales, las podemos discutir, no tengo ningún problema que me interrumpan, me corrijan, me aclaren, me hagan preguntas, etc. La idea es un poco concentrarnos en cuáles son los elementos claves que estamos tratando de vislumbrar los economistas en esto, y después vamos a tener un pequeño trabajo grupal. Este es un grupo grande, yo tenía la esperanza que fuera un poquito menor, pero vamos a hacer algún trabajo grupal y algunos de los grupos van a presentar un poco sus conclusiones de esto. Es muy difícil que ustedes presten atención 24 horas seguidas a la misma persona, entonces tiene sentido que paremos un poco para que ustedes también hagan parte del trabajo y discutamos un poco entre nosotros. ¿Okay? Bueno, la parte central del curso es qué es economía ambiental, es la primera parte. Ahí vamos a discutir todo lo que tiene que ver con cómo los economistas ambientales abordamos los problemas o entendemos los problemas ambientales. ¿Okay? Que no es algo trivial. Para los que no son economistas, esto debería ser relativamente nuevo. Para los que son economistas y no han tenido cursos de economía ambiental o no han visto fallas de mercado, esto podría ser nuevo. Pero para algunos otros economistas esto podría ser súper trivial y aburrido. Ok, yo también voy a ver la parte de valoración económica de impacto del cambio climático. Esto es clave porque mucha de la política ambiental está sustentada en la idea de que prevenir los impactos del cambio climático es beneficioso para la sociedad. Y esto se hace a través de un análisis costo-beneficio, donde es necesario valorar los impactos del cambio climático o valorar económicamente la reducción en esos impactos cuando estos son negativos. Entonces es súper importante la parte de valoración económica de impacto, pero no solamente se usa en cambio climático, se usa para evaluar prácticamente todas las políticas públicas. También vamos a tener un trabajo grupal ahí, espero. Voy a discutir en detalle algunas cosas en las que he estado trabajando últimamente que tienen que ver con agricultura y agua, cambio climático, agricultura y agua. Algo menor sobre recursos hidrobiológicos, pesca y agricultura, algunas cosas en salud, y esperaría que podríamos hacer algún trabajo grupal, pero esto va a depender de cómo vayamos avanzando. Y por último vamos a discutir estilo de desarrollo económico y calidad ambiental, que aquí nos va a ayudar el profesor Jairo, que es especialista en esta área, y espero disfrutemos discutiendo cosas más filosóficas al respecto. Bueno, ¿quién soy yo? Algo habían dicho mío, yo soy doctor en economía, no, en realidad tengo un doctorado en economía agraria y recursos naturales, soy investigador de la Universidad del Desarrollo y la Facultad de Economía y Negocios, y soy investigador de estos dos centros. Esto es importante porque estos dos centros están concentrados en economía, recursos naturales y medio ambiente, en términos de política ambiental, valoración económica del medio ambiente, y este específicamente es un centro de investigación centrado en los impactos del cambio climático en agricultura, en viticultura, básicamente. Entonces, estoy vinculado a esos dos centros de investigación. Mis áreas de interés en general son esta, economía ambiental y recursos naturales. En este momento estoy trabajando en temas de cambio climático, agua, salud y recursos hidrobiológicos, tengo que alejarme esos dos parlantes, y en economía de la salud. He hecho hartas cosas en economía de la salud, hay una relación directa entre cambio climático y salud, es bien importante eso.
Y por último, la otra área que a mí me interesa mucho, es la que trabajo y que espero convencerlo que es súper importante para lo que vamos a hacer en el futuro, para que estén interesados en venir a los próximos cursos, tiene que ver con econometría y estadística aplicada. Yo trabajo con modelos de elección del consumidor, datos contables, modelos bayesianos, que son aplicados a estos temas de economía ambiental, economía de recursos naturales y cambio climático. Es decir, para cualquiera de una aplicación relativamente rigurosa de los impactos del cambio climático sobre la vida de las personas, se requiere entender o saber modelos relativamente sofisticados de econometría y estadística. Ok. Bueno, veamos esto de la base científica. El esquema de presentación, que se cortó un poquito ahí, vamos a ver tres cosas: cambio climático, impacto del cambio climático y etapas de la modelación. Y ahí en etapa de modelación es donde yo les voy a pedir a ustedes que hagan un trabajo grupal. Ok, ¿cuál es la definición? Esto yo creo que estamos todos de acuerdo. Cambio climático se refiere a cambios que son estadísticamente significativos en la media o en la distribución de condiciones climáticas. Y esto corresponde además a un periodo largo de tiempo. Esto es importante porque hemos estado escuchando hoy día en la mañana, por ejemplo, que tenemos el fenómeno del Niño, que tenemos sequía hoy día, que tenemos mucha lluvia en algunas partes, etc. Entonces, una pregunta fundamental es si estos cambios que nosotros estamos observando hoy día se deben a variabilidad climática o se deben a cambio climático. Y si nosotros queremos ser rigurosos sobre esto, cambio climático tiene que ver con el largo plazo. Y no es muy fácil determinar cuándo algo que nosotros estamos observando se debe a cambio climático y cuándo se debe simplemente a una variabilidad climática normal. Este es un problema serio que los economistas no podemos resolver, no es nuestra área de expertise, pero es importante para los economistas ambientales que este tema sea resuelto adecuadamente. Debo decir una cosa adicional. Muchas veces cuando uno hace estos estudios de cambio climático, usa modelos para el año 2040, 2070, y después tú vas a la política pública o vas a las comunidades y le dices: mira, yo tengo un modelo que dice que aquí va a haber menos agua del año 2040. ¿Qué es lo natural que me diga una persona en la comunidad? Bueno, yo no tengo agua hoy día, me da lo mismo lo que va a ser el 2040. Entonces, desde esa perspectiva, el paraguas del cambio climático esconde un poco este hecho que nosotros nos vemos enfrentados a las disyuntivas de si tratamos de resolver los problemas del presente o del corto plazo versus los problemas del largo plazo. No es un problema fácil de resolver. Hay una discusión, o había una discusión, creo yo, ya me da la impresión que está zanjada, de que el cambio climático se podría deber a razones naturales y no antrópicas. ¿Okay? Varios investigadores, que hoy día son minoritarios en la ciencia, sugieren que lo que explica el cambio climático podrían ser variaciones en la actividad del Sol, erupciones, rayos cósmicos, etc., y que en realidad la importancia que tiene el componente antrópico es bajo. Yo me imagino que si ustedes están acá no creen en esto, pero esta es una discusión que existe en la literatura, que va a seguir en la literatura y que va a estar muy vinculada a las posiciones políticas que uno tenga respecto de qué tienen que hacer los países sobre este problema. La otra vez estuvimos en una presentación de la ex ministra de Medio Ambiente de Chile y ella mostraba cuál era el compromiso del país respecto de reducciones de gases de efecto invernadero. Y la mayoría de las personas que estaban ahí, que eran casi todos empresarios, sostenían que, dado que teníamos poca certeza de que esto era un fenómeno provocado por los seres humanos, y segundo, que Chile era irrelevante desde la perspectiva de la generación de gases de efecto invernadero, entonces que nosotros no debíamos comprometernos a reducir tanto como otros países. Entonces, hay un argumento importante aquí que va a afectar la política pública y que va a afectar el debate de la política pública. Por supuesto que la evidencia, al parecer, sostiene que están equivocados. Son distintos modelos climáticos y muestran, ¿cierto?, cómo está aumentando la temperatura en la superficie de la Tierra y el nivel del mar, acá, en la parte derecha. Entonces, lo que uno observa es que hay un cambio significativo en la temperatura y en el nivel del mar. Uno podría decir, bueno, esto es parte de un proceso natural y no hay mucho lo que podamos hacer sobre eso. Lo mismo pasa en términos de la emisión de dióxido de carbono, ha crecido significativamente. Ahora, cuando uno pone esto en mapa, en un periodo de tiempo más grande, esta pendiente no parece tan relevante, o no debería parecer generalmente tan relevante. Entonces es importante, cuando uno juega con estos gráficos, poner la escala temporal relevante, de tal forma en que esta pendiente que pareciera, en este caso particular, muy importante, se vea en el contexto de largo plazo. Recuerden que el cambio climático es un problema de largo plazo. Bueno, la evidencia sugiere, al menos lo que está en el IPCC, es que hay una clara influencia antropogénica en los cambios observados. Y lo más claro son estos gráficos donde se modelan, ¿cierto?, dos cosas. Se modelan las fuerzas naturales, que están en esta línea que para mí es azul, pero podemos discutir sobre qué color es, y
el modelo cuando se usan tanto los aspectos naturales como la fuerza antrópica. Y ahí lo que muestra es que hay un claro cambio de tendencia entre lo que es natural, aquí en esta línea, y lo que es antrópico. Entonces, al parecer, hoy existe evidencia clave o clara de que el cambio climático tiene un componente antrópico que es importante. ¿Okay? Ese es al menos mi convencimiento, el convencimiento de muchos de los científicos, y por lo tanto, mi opinión es que esta discusión está zanjada, pero esto va a seguir, digamos, contaminando la discusión de la arena pública. Bueno, una vez que tenemos eso, ya los perdí a todos. ¿Quién está mirando correo en este momento? Hay estudios que muestran que hoy día la gente solamente puede tener atención 2,5 minutos por culpa de las nuevas tecnologías. Los niños, no sé si vieron este estudio que muestra que los niños que son multitarea ahora están con la televisión, con el computador, con el celular, están haciendo, y ellos no pueden concentrarse si no están haciendo muchas tareas. Bueno, ninguno de ustedes es niño, por lo tanto no pertenece a esa generación, así que tienen que ponerme atención lo más que puedan. ¿Okay? Yo entiendo que estar a este lado de acá de la mesa es siempre más difícil, porque es siempre fácil que uno ya se perdió en la tercera diapositiva y ya uno no lo recupera más. Entonces voy a estarles haciendo llamado de atención cada 10 minutos. nudge se llama en economía. A ver si cambia la conducta cuando uno pone una información. Por ejemplo, cuando tú consumes agua, te llega tu boleta del agua y al lado te llega una información que dice, sabes que tu vecino consume 50% de agua menos que tú. Tú estás por sobre el promedio. Entonces es un nudge. Se supone que tú te vas a sentir mal por eso y vas a cambiar tu conducta. Es un instrumento bien interesante que existe hoy día en economía. Bueno, lo primero que es importante aclarar aquí es que los impactos del cambio climático son altamente inciertos. Y eso significa que nosotros tenemos que trabajar con esa incertidumbre. No podemos cruzar los brazos y decir, mira, vamos a esperar que los climatólogos resuelvan esta cosa. ¿Cómo tenemos que hacer política pública? Sí o sí, tenemos que trabajar en un mundo de incertidumbre. Y la incertidumbre regularmente se traduce en modelos súper sofisticados estadísticos. ¿Ya? Tenemos que tener una distribución de probabilidad, tenemos que tener análisis de sensibilidad, tenemos que tener un montón de mecanismos que nos permitan capturar o hacernos responsables de esa incertidumbre. Entonces, todo lo que nosotros presentemos en un estudio de cambio climático, hay que presentarlo y decir, bueno, mi resultado me dice que el impacto económico es 2000, pero dada la incertidumbre, esto podría moverse en esta dirección o en esta otra. Entonces, incluso puede llegar a modelos que son contradictorios, que muestran que los impactos pueden ser positivos y otros que son negativos. ¿Okay? Bueno, ¿cuáles son las tres líneas o mecanismos por los cuales el cambio climático va a afectar el bienestar de las personas? 1, temperaturas. 2, precipitaciones. 3, aumento del nivel del mar. Hay otras cosas que podría llegar acá que tienen que ver con los impactos directos sobre los ecosistemas marinos, pero lo voy a discutir eso más adelante. ¿Okay? ¿Qué es lo que sabemos de la temperatura? Este grafiquito todo el mundo tiene que saberse de memoria, ya deben estar aburridos de verlo, pero básicamente las proyecciones son, entre comillas, catastróficas. Si nosotros no reducimos la emisión de gases de efecto invernadero, la temperatura podría aumentar 4 grados. 4 grados es una cosa catastrófica para el planeta. Entonces, bueno, aceptemos eso. Ahora uno puede decir, bueno, pero podría ser menos, podría ser 2,5. Claro, pero ese está en el límite inferior de nuestra incertidumbre. Este es el menos probable de todos. ¿Ya? El más probable está por el orden de 3,5 en este gráfico. Y el más, y uno de los menos probables, por el lado de la cota superior, 5 grados. ¿Okay? Pero cualquier de estos escenarios es negativo para el planeta, es negativo para el ecosistema, es negativo para las personas. ¿Okay? Lo mismo pasa con el nivel del mar, ¿cierto? Lo que tenemos es que el nivel del mar va a aumentar significativamente en los próximos 80 años. ¿Okay? Y lo que hay acá, en estos gráficos, es la tendencia respecto de qué debería pasar si nosotros eliminamos toda la emisión de gases de efecto invernadero hoy día. ¿Okay? Entonces, lo más deprimente de toda esta historia, y no es mi objetivo deprimirlo, es que no importa lo que hagamos hoy día, los impactos del cambio climático en los próximos 50 años están más o menos definidos. O sea, vamos a vivirlo sí o sí. Lo que podemos hacer es tratar de reducir la emisión de gases de efecto invernadero lo más que podamos. Pero como se ven las cosas, estamos demasiado tarde. Cada año que pasa estamos más tarde para empezar adecuadamente a hacer esa reducción. Y voy a discutir con ustedes cuál es la política más razonable en la perspectiva económica para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y por qué no se aplica. Ok. Entonces hemos experimentado un aumento de la temperatura, va a seguir aumentando y por supuesto el incremento futuro depende de las emisiones. ¿Okay? Ahí hay varias sendas y varios modelos que determinan esto que está acá. ¿Qué pasa con las precipitaciones?
Aquí la cosa es bastante más complicada, porque los modelos de precipitaciones son más difíciles. Entonces lo que vemos es que hay mucha variabilidad espacial. Y el otro problema es que nosotros queremos saber cuánto va a ser la precipitación en áreas que son más pequeñas. La temperatura promedio de una macroregión puede ser aceptable, pero en términos de lluvia no es tan aceptable, porque necesitamos niveles o escalas más pequeñas en términos de cuál es el impacto en precipitaciones. Entonces no es claro. Yo conozco modelos que te predicen que va a aumentar la lluvia en algunas partes y otros modelos para la misma área con los mismos parámetros me dicen que va a disminuir. ¿Okay? Entonces hay macrozonas que indican, por ejemplo, que va a haber un incremento en precipitaciones. El problema con esto es que el incremento de precipitaciones se hace en un periodo muy corto de tiempo y eso genera un montón de impacto en la infraestructura. ¿Okay? Y en otras partes van a haber mayores sequías. La sequía, hasta el año 2008, eran los fenómenos naturales más costosos para el planeta, en términos económicos. ¿Okay? Y ahora lo que vamos a observar es que estas sequías se van a repetir más veces y además van a ser más intensas. Por lo tanto, van a tener enormes costos para la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Sequías más intensas y más largas desde 1970 y mayor frecuencia de eventos de precipitación externa. Entonces, si ustedes se fijan, aquí el problema no es exclusivamente la cantidad o el aumento de la temperatura, sino en la frecuencia, ¿cierto? Y cuánto van a durar esos eventos. ¿Okay? Vamos a tener más huracanes, etcétera, un montón de otras cosas. Bueno, ¿qué pasa con el nivel del mar? La conclusión de esto: el nivel del mar está aumentando, muchas zonas costeras están bajo el nivel del mar y van a tener costos enormes para adaptarse a este incremento del nivel del mar. Tengo la tendencia a ir a la otra, pero no alcanzo a llegar por los parlantes. Voy a hacerlo para que ustedes no se sientan, ¿cómo se llama? Que hay un sesgo hacia la trala de la clase. Aquí. Hay una caída, sí, está pendiente para que, claro, cuando llueve, aquí se vaya por aquí. Ok, entonces tenemos aumento de temperatura en promedio, disminución de precipitación en alguna área, aumento de precipitación en otra y aumento del nivel del mar. Tres problemas. Relativamente, sí. Bueno, ¿cuáles son los impactos de estas tres cosas que parecen ser relativamente simples? Bueno, muchísimos. Aquí es donde cada uno de ustedes probablemente está trabajando. Entonces tenemos impactos en salud, mortalidad y morbilidad relacionada al clima. En la agricultura, cambian los rendimientos de los cultivos y un aumento en la demanda por irrigación. No necesariamente un aumento en la demanda por irrigación, pero sí un cambio en los patrones de uso de agua. Es posible que haya un aumento en irrigación, como es posible que dependiendo de las condiciones se reduzca la demanda por irrigación. Entonces ustedes van a escuchar muchas veces que los gobiernos dicen: mira, la solución para este problema de escasez de agua es construir más infraestructura y hacer más irrigación. Y eso es exactamente lo que no tenemos que hacer, porque esto va a aumentar la demanda de agua en un fenómeno que tenemos escasez de agua. Lo que nosotros tenemos que hacer es reducir el consumo de agua, no aumentarlo. Entonces la infraestructura lo que va a hacer es aumentar la cantidad de agua de corto plazo, va a aumentar la zona irrigada y vamos a intensificar el problema y no resolverlo. Bien interesante ese problema. Bosques, distribución geográfica del bosque, van a cambiar las plantas porque las plantas y los árboles tienen distintos niveles de adaptación a las temperaturas de precipitación. En Colombia, por ejemplo, lo que se ha visto es que las distintas plantas de café hay que subirlas en altitud porque los cambios de temperatura le van a afectar. O sea, esto se puede hacer, no es una cosa que no se puede hacer, pero va a tener algún costo. Cambio en la productividad primaria. En agua, que es donde yo estoy trabajando, hay un cambio en la oferta y en la calidad de agua y por supuesto hay competencia por el uso del agua. Esto no es solamente cambio climático, esto es cambio climático más el comportamiento de los agentes económicos en términos del uso. En áreas costeras tenemos erosión e inundación y por supuesto tenemos impacto en especies y áreas naturales, pérdida de hábitat. Aquí también no tengo los impactos que tiene sobre los ecosistemas marinos, ¿cierto? Que son básicamente aumento de temperatura, acidificación y disminución en el oxígeno del agua. ¿Okay? Bueno, moderación. ¿Sí? Yo creo que hasta aquí estamos todos claros, todos hemos visto esto, ¿cierto? Bueno, en modelación la cosa es bastante compleja. Fíjense dónde estoy trabajando yo, que es aquí. Y entonces, para llegar acá, para llegar a evaluar los impactos socioeconómicos, le puse socioeconómico en forma deliberada, porque esto no se trata solamente de cuantificar costo y beneficio. Lo que nosotros como economistas es estimar el impacto social, el impacto en el bienestar social que tienen estos cambios en el clima. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos modelar la población, la tecnología, la producción y el consumo. Estos dos aspectos son económicos, la tecnología, entre comillas, un poco más técnico, y por supuesto necesitamos un modelo de población. ¿Cuál es la verdad? La población sigue creciendo, sobre todo en el tercer mundo. La tecnología
No sabemos qué pasa con la tecnología, cuál es la tendencia con la tecnología, que me puede, para que participen aquí, que está mandando mail ahí. Nachi. Exactamente. ¿Se acuerdan de la pregunta? ¿Cuál es la expectativa tuya respecto a qué va a pasar con la tecnología en el futuro? Con la tecnología. ¿Qué deberíamos esperar que pase con la tecnología en el futuro? Pero, de acuerdo, pero en general, la visión que uno tiene es esta, la tecnología, dígame. Listo, perdón, yo le doy el micrófono para la siguiente persona que pregunte. La tendencia a creer que la tecnología va a resolver estos problemas. Por un lado, por ejemplo, en energía, yo entiendo que hay ciertas limitaciones, pero lo que uno esperaría es más presencia ¿cómo se llama?, de generación solar, eólica, etcétera, que vaya sustituyendo la que es más intensiva en carbono. Eso esperaría uno. Uno esperaría que los automóviles consumieran menos y emitieran menos. Cambio tecnológico. En agua nosotros esperaríamos que mejores sistemas de irrigación, mejores sistemas de riego, etcétera. Entonces, la visión que uno tiene de la tecnología es generalmente que podría resolver esto. Y esto es importante porque, como lo voy a mostrar en la próxima parte del curso, hay un grupo enorme de economistas y de científicos que confían mucho en que la tecnología nos va a sacar de este atolladero. Hay cierta evidencia sobre esto. Muchos años atrás, Malthus sugirió que el planeta se iba a sobrepoblar y no iba a alcanzar los alimentos. Pero no consideró el cambio tecnológico en la revolución verde que se llamó, que generó mucha más producción y en el mundo hoy día los problemas de alimentación son focalizados en ciertas áreas y muchos países tienen el problema exactamente opuesto. Entonces la tecnología no resolvió ese problema, entre comillas. Bueno, ¿perdón? Claro, aumentó altamente la productividad en una misma hectárea y entonces eso permitió que hoy día nuestro problema en los países más desarrollados y países en vía de desarrollo, como Chile, por ejemplo, nuestro problema hoy día no es desnutrición, sino sobrepeso. Entonces, ese elemento no lo consideró Malthus, no consideró el impacto que va a tener el desarrollo tecnológico sobre la oferta de bienes. Bueno, emisiones y concentraciones. Nosotros necesitamos entender cuánto se va a emitir y cómo se va a concentrar esto en la atmósfera. A esto los economistas no sabemos nada. Necesitamos preguntarle a alguien más. Necesitamos modelos climáticos globales y además que estos modelos climáticos globales se regionalicen en términos de tiempo y clima. Esto es súper importante. Una vez que tenemos esto, tenemos que saber cuáles son los impactos directos en agua, cultivo, ecosistema, etc. Que no es tan sencillo. Aquí hay mucha información que falta. Y recién cuando todo esto de aquí está resuelto, nosotros necesitamos o podemos abordar el problema de los impactos socioeconómicos. ¿Qué es lo que está pasando hoy día? Que nosotros estamos haciendo una evaluación de impactos socioeconómicos sin tener mucha información para allá porque estamos en un periodo de urgencia. Necesitamos saber algo y entonces entregamos cualquier número. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Necesitamos trabajo multidisciplinario, interdisciplinario, transdisciplinario. Los economistas no pueden, tienen que abandonar su torre de cristal en la cual hacen sus modelos macroeconómicos y decir, mira, necesitamos saber un montón de cosas para las cuales somos ampliamente ignorantes. Los economistas en general somos ignorantes en muchas áreas. Entonces necesitamos entendernos con gente de otras ciencias y tratar de comunicarnos adecuadamente. ¿Okay? Por ejemplo, una cosa que he discutido mucho con la gente de Ciencia del Mar, porque ellos dicen, no, el impacto que va a tener el cambio climático va a ser en acidificación, va a bajar el pH, no sé cuánto. Yo digo, eso a mí como economista no me sirve de nada. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero pasar a los impactos socioeconómicos, a la gente le da lo mismo el pH. Él quiere saber cómo le va a afectar en su vida cotidiana. Y eso es un elemento que nosotros tenemos que tratar de identificar. Y yo me tengo que poner a conversar con los expertos en pH y decirle, bueno, ¿y qué significa esto para una persona que vive en la costa? ¿Qué significa esto para una persona que está consumiendo productos marinos? Por ejemplo, el cambio en el pH cambia la calidad, entre comillas, de bivalvos. ¿Por qué? Porque les destruye la concha, básicamente. Bueno, ¿tiene esto un impacto en el consumo? ¿Quién sabe? Hay estudios que dicen, por ejemplo, que disminuiría 28% la producción primaria. Bueno, ¿cómo va a afectar eso la demanda? ¿Cómo va a afectar la oferta? ¿Qué va a pasar con los precios? Esos son los elementos que son relevantes en la perspectiva de los impactos socioeconómicos. Ok, entonces, es importante para nosotros que la escala de cambio espacial y temporales, tanto en temperatura y precipitaciones, se mueva a nivel regionalizado, ¿cierto? Lo que le llaman el downscaling. Y esto, cada vez que uno va a hacer una presentación en algún
una parte, aparece una persona que sabe más que uno y dice, oye, ¿cómo hiciste el downscaling? Y uno no tiene idea. Por supuesto no tengo idea. Y no me voy a hacer experto en downscaling. Para eso yo trabajo con las personas que hacen clima, ¿cierto? Y ellos me dicen, este es el modelo más, yo tengo que confiar en ellos. Es importante este trabajo multidisciplinario y es muy difícil para nosotros rodearnos, o sea, tener certeza de lo que se hizo en términos de downscaling es lo más correcto. Por lo tanto, esa es otra línea de investigación. Pero nosotros aceptamos lo que nos digan los expertos en downscaling, no podemos hacer nada más que eso. ¿Okay? Y a veces ni siquiera tenemos este modelo regionalizado y uno tiene problemas para estimar los cambios económicos. Bueno, ¿qué pasa con la incertidumbre de las predicciones económicas? Tenemos emisiones futuras, modelos globales, modelos regionalizados. Todos ellos tienen un nivel alto de incertidumbre, todos ellos. Entonces vayan sumando incertidumbre en lo que va a pasar en la emisión futura, en los modelos globales, en los modelos regionalizados. Imagínate cómo se va acumulando nuestra incapacidad para entender estos fenómenos. Impacto específico a escala temporal diaria, pasar de aquí a acá, muy complejo, y recién aquí nosotros pasamos impacto económico. Por lo tanto, yo pongo estas transparencias para que no nos culpen a los economistas cuando las cosas salen mal. ¿Ya? Es posible que todos los problemas estén aquí. ¿Ya? Si usted me da garbage, entonces ¿qué voy a entregarle yo? También basura. ¿No? Si basura entra, basura sale. Si usted me dice cosas que no tienen ningún sentido, yo no puedo resolverlo, no es mi expertise hacerlo. ¿Okay? Otro elemento importante que debemos dejar claro, es evidente a partir de los últimos 10 años que los impactos del cambio climático más severos se van a deber a eventos extremos. No es el aumento promedio de la temperatura el gran problema, es que es lo que va a pasar en las colas. Vamos a tener más helada y más periodos de altas temperaturas. Y esos eventos extremos son los que van a tener los costos más altos para la sociedad. Entonces, bueno, el problema está en que a este momento los estudios en la área sobre eventos extremos son muy limitados. Hay muchas razones para ello. Todos los modelos de impacto del cambio climático que hacen toman el aumento promedio de las temperaturas, el aumento promedio de las precipitaciones y a veces toman la temperatura máxima, la temperatura mínima de una forma de capturar este fenómeno de los eventos extremos. Pero literatura ya sobre estudios económicos de eventos extremos es muy poca. ¿Cuáles son los sectores sensibles a eventos extremos? La calidad del agua, la agricultura, los ecosistemas, la salud pública y el agua. Es decir, todo. Todos son esencialmente, sensibles a eventos extremos. ¿Cómo definimos un evento extremo? ¿Qué es lo que es un evento extremo? Y aquí no hay mucho consenso, pero hay prácticamente dos perspectivas. Una es la de los climatólogos, que consideran un evento extremo como un evento inusual en temperatura o precipitación. Nada más que eso. Los economistas le agregamos un elemento adicional que es importante, que este evento inusual en temperatura y precipitaciones sea también inusual en términos del daño económico. Esto es importante porque nos lleva al tema de vulnerabilidad. ¿Ya? El evento es extremo en la medida que el costo económico sea también extremo. Yo puedo tener un aumento en temperatura súper alto, pero si no pasó nada porque el sistema de salud nuestro es espectacular y todos los niños que se ven afectados por esto están relativamente cubiertos, no tuvimos ninguna muerte, bueno, no es tan extremo. ¿Ya? El problema es que tienen implicancias económicas grandes. Por ejemplo, temperaturas mayores a un umbral por varios días detonan pérdida de vida humana y de cultivo. Hay un evento extremo importante. En Chile, en los últimos años hemos tenido muchos más eventos de sequía. A través de otro evento de CEPAL discutimos con una persona que trabaja en una aseguradora y lo que ellos nos decían es que ya nadie quiere asegurar en el sector agrícola. ¿Cuál es la razón? La cosecha. ¿Cuál es la razón? Porque ahora ya no es un problema de incertidumbre, ya todos saben que van a haber más heladas, todos saben que van a haber problemas en los cultivos, entonces estoy asegurando a un evento prácticamente cierto de destrucción de la cosecha, entonces no tiene ningún sentido asegurar. Bueno, se requiere entonces un trabajo conjunto de ciencias físicas, naturales y económicas para definir las funciones de daño e identificar los umbrales relevantes, esto es clave, y la definición de estos umbrales debe combinar los criterios de eventos climáticos y los de daño económico y físico. ¿Okay? El problema es que el análisis de eventos extremos es súper complejo metodológicamente, requiere análisis de distribuciones que son difíciles, etc. Yo no voy a discutir sobre eso en esta presentación. Pero sí quiero mostrarles esto. Aquí yo tengo una distribución en términos de temperatura, aquí tengo el promedio, aquí tengo eventos fríos que son extremos y aquí son eventos cálidos que son extremos. ¿Okay? Bajo, no sé, menos 2 grados o 0 grados en Chile se destruyen todas las cosechas, ¿cierto? Se congelan, etc. Y aquí temperaturas súper extremas, 40, 45 grados, etc. Tener, producto del cambio climático, un cambio en toda la distribución. Si ustedes se fijan, esta distribución no cambió de forma, es la misma distribución y se movió a la derecha, ¿cierto? El PIB de mi distribución sigue siendo el mismo, pero cambió la temperatura. Entonces todo el mundo está trabajando con el cambio de la temperatura promedio, ¿cierto?
cambió el promedio. Entonces, bueno, va a aumentar en 2 grados la temperatura o en 1 grado la temperatura. Es probable que eso en tus modelos estadísticos no muestre ningún impacto. Pero, ¿qué es lo que pasó aquí? De esta, no sé si lo que están en el lado allá, pero a la derecha yo tengo esta barra. ¿De qué color es esta barra? Amarilla. Bueno, esta línea amarilla, si ustedes se fijan en la distribución original, los eventos extremos tienen una probabilidad muy pequeña de ocurrencia. Eventos extremos cálidos, los eventos extremos fríos también tienen una. Pero como cambió toda la distribución, ahora aumentó en toda esta área que está aquí la probabilidad de un evento externo. ¿Ya? Y esto va a ser súper negativo en términos de salud y un montón de cosas. Ahora, ¿qué pasa cuando no cambia el promedio? Ahí no cambió el promedio, pero cambió las colas de la distribución. Se hizo más gorda en las colas. Es decir, hoy día la temperatura promedio es la misma que antes, pero yo lo que tengo son una mayor probabilidad de eventos fríos y una mayor probabilidad de eventos extremos calientes. Entonces ahora estamos liquidados por ambos lados. Vamos a tener inviernos más fríos, veranos más cálidos. Más extremos en ambos casos. ¿Okay? Bueno, entonces el análisis de los impactos del cambio climático debe concentrarse tanto en la media como en la varianza. Tenemos que tratar de ver qué va a pasar con la varianza de temperatura, precipitación, etc. ¿Por qué? Porque estos cambios en la media y la varianza se van a traducir en cambios en la masa de probabilidad en la escala y por lo tanto cambios en la probabilidad de eventos externos. Bueno, pongamos esto como conclusión. El cambio climático observado en los últimos 40 años no tiene precedente en la historia de la humanidad en relación a magnitud, velocidad y cambio. O sea, algo que tenemos que enfrentar, ¿cierto? Muchos aspectos del cambio climático persistirán por muchos siglos, incluso si se estabilizan los niveles de emisión. Esta es la mala noticia. ¿No? Por mucho que reduzcamos hoy día nuestras emisiones, hay muchas cosas que vamos a tener que enfrentar igual. ¿Okay? ¿Cuáles son los requerimientos metodológicos desde la perspectiva económica? Los economistas tenemos que hacer un esfuerzo enorme por entender los temas climáticos y medioambientales. Yo he visto muchos trabajos, y ustedes quizás no se sorprenderían porque probablemente tienen la misma visión que yo de los economistas, muchos trabajos de economía que son motivados por un tema, con una motivación ambiental o de cambio climático, pero el que está presentando no se ha tomado la molestia de leer absolutamente ningún artículo relacionado con el tema ambiental que está presentando. No tiene idea de cambio climático. Dígame. ¿Desde la perspectiva correcta o sin saber sobre cambio climático? Hay muchísimos. Yo les puse en el programa un montón de literatura. Hay muchísimos. Por ejemplo, si ustedes ven los impactos sobre agricultura en California, uno de ellos publicado por mi advisor, bueno, él sí entiende muy bien los problemas de agua, ya 30 años trabajando en agua. Hay muchos economistas ambientales que entienden muy bien los problemas ambientales y climáticos, pero a veces hay mucho esfuerzo de alguna gente de motivar un artículo, un paper en el tema ambiental o en el tema de cambio climático porque está de moda, porque es un tema hot, pero en la práctica esta persona no se ha dado la molestia de entender de los problemas ambientales. Y esto es súper complejo. Yo estoy trabajando con temas de agua y me fui a tratar de entender el modelo SWAP, no sé si lo conocen, y es súper complicado, se requiere harto tiempo. No voy a ser experto, pero tengo que entender qué hay detrás de ese modelo, qué es lo que me está entregando. ¿Okay? Tenemos que dialogar entre las distintas ciencias. Bueno, esto es importante, esto se está haciendo en muchos programas hoy día, maestría y doctorado en economía ambiental y recursos naturales, donde hay cursos claves para que los economistas entiendan un poco de medio ambiente, de temas climáticos. Para los economistas y no economistas, entonces también es importante entender los métodos y la teoría económica ambiental y de recursos naturales, que hay mucha literatura. Yo voy a discutir después un poco de la historia de esto a partir de los 50. Hay mucha literatura respecto de cómo abordar los problemas ambientales, tanto los problemas de economía ambiental o contaminación, como los problemas de recursos naturales. Y por último, como les mencioné varias veces, por ejemplo, para tratar eventos extremos, se requieren modelos estadísticos y econométricos. Econometría, nosotros le llamamos, los economistas le llamamos econometría a la estadística aplicada a datos económicos. Entonces podría haber dejado estadística nomás, pero me gusta más econometría. Entonces, se requieren modelos estadísticos relativamente sofisticados y que no son fáciles de hacer. Ahora, hay ventajas. Hoy día existe mucho software que te entrega esto y tú apretas 2 teclas y te entrega el resultado. Pero eso es insuficiente. Nosotros tenemos que entender qué diablo es lo que está haciendo el computador, cómo está estimando esto, cuáles problemas tienen, cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de estos modelos. Este curso no va a tratar de este tema, sino que este que está aquí, pero vamos a discutir en algunos casos, vamos a discutir algunas de las cosas estadísticas y econométricas que nosotros vamos a usar. Yo se las voy a mostrar, se las voy a nombrar para que vayan teniendo un gustito de qué es lo que estamos haciendo. Ok, entonces ahora vamos a ir al trabajo práctico. ¿Qué hora es? ¿Alcanzamos a...? Y tenía que parar a las 10. ¿Sí?
lo que yo sugeriría es esto, vamos al break, después trabajan ustedes en esto. ¿Qué es lo que quiero que hagamos? Discutamos en grupo el impacto económico del cambio climático en alguno de los siguientes temas: salud, recursos hidrológicos, agua y diversidad, otros que ustedes consideran relevantes. Y dicen, mira, este es el tema que nosotros queremos hacer, explicar cómo modelaría el impacto, es decir, que pasen por todas las etapas, modelo climático, modelo regionalizado, bla, 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 cómo se resolvería eso, ¿cierto? ¿Cuál es la teoría subyacente y el método estadístico que sería para responder a la pregunta? ¿Ya? Y que nos comenten, no lo podemos hacer todo, entonces vamos a elegir aleatoriamente, como yo soy el profesor de estadística, aleatoriamente uno o dos grupos que nos cuenten de a qué conclusión llegaron. Entonces, hagamos 5 grupos, ¿está bien? ¿O es muy poco? Quizá hay dos cosas que a mí me parece que son rescatables y que son importantes entender. Uno es, casi todos los grupos tuvieron una dificultad, excepto quizá el de salud, o los de salud, de vincular los cambios climáticos con la variable que queremos medir. No es tan simple y tenemos que descansar en otras ciencias que nos dicen cuál va a ser ese impacto. No es mucho más lo que podemos hacer. Si ellos están equivocados, todo lo que hacemos después nosotros también va a estar equivocado cuando queremos cuantificar. Y entonces todo el mundo me dice, no, yo pienso que el cambio climático va a afectar la biodiversidad. Y uno dice, ¿y cómo? ¿Cuál es el mecanismo en que lo va a hacer? No es tan claro eso. Va a afectar la productividad primaria de los océanos. ¿Cómo lo va a hacer? ¿En qué dirección? ¿Por qué? Va a afectar la productividad agrícola. Pero bueno, pueden pasar muchas cosas. Puede que algunos cultivos crezcan, otros disminuyan. Entonces toda esa información, por lo menos en la perspectiva de los economistas, nosotros tenemos, afortunadamente y lamentablemente, que descansar en la otra ciencia y decir, bueno, ¿cuál es el estado del arte en la investigación en la otra ciencia? Por este es un trabajo multidisciplinario y eso es lo que tenemos que hacer.